Muy buenos días, amados hermanos. Que el Señor les esté bendiciendo en esta hermosa mañana. Reciban todos la bendición del Señor en esta hora. Y vamos a estar compartiendo la palabra del Señor ahí en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, los versículos del 21 hasta el versículo 33, hasta el final del capítulo 5. Vamos a comenzar leyendo el pasaje para luego orar al Señor. Dice así: Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Vamos a hablar con nuestro Señor. Señor y Dios que estás en el cielo, santificado y glorificado sea tu nombre, Padre. Te alabamos en esta hora por tu palabra, te damos gracias por el poder que ella tiene para transformar nuestras vidas, y te rogamos que tu Espíritu Santo nos esté iluminando en esta hora para interpretarla y aplicarla correctamente. Bendice a todos aquellos que escuchen este mensaje y permite que tu Espíritu Santo hable a sus vidas de manera especial. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bien, como hemos visto hasta acá en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, la carta se divide principalmente en dos partes. Los primeros 3 capítulos, que son la parte doctrinal o teórica de la carta, y los restantes 3 capítulos, del 4 al 6, que es la parte práctica de la carta, la parte en la que el apóstol Pablo pues aplica la doctrina que ha enseñado en los primeros 3 capítulos. Algunos han definido la carta de los Efesios de esta manera: los primeros 3 capítulos lo que Cristo hizo por nosotros, y los restantes 3 capítulos lo que nosotros debemos hacer por Cristo. Entonces, bueno, ya él ha dado varias instrucciones a la iglesia en Éfeso acerca de cómo se deben andar los que están en Cristo, ¿verdad? Ha descrito con total claridad en los primeros 3 capítulos qué significa estar en Cristo, cómo llegamos a estar en Cristo, y en estos restantes 3, pues, aquellos que estamos en Cristo, cómo debemos comportarnos. Y ya llegando casi al final de su carta, el apóstol Pablo dedica una sección, ahí el resto del capítulo 5 y parte del capítulo 6, a la cuestión de la autoridad. Cómo se debe respetar la autoridad, cómo debe el cristiano comportarse ante la autoridad. ¿Y qué tipo de autoridad pues habla Pablo en este pasaje? Vamos a ver que hay 3 relaciones de autoridad que él establece. La autoridad en el matrimonio, que es lo que vamos a estar viendo hoy, y próximo domingo vamos a estar viendo la autoridad entre los padres y los hijos, y entre los amos y los siervos. Obviamente en nuestra época no hay amos y siervos en el mismo sentido en que lo había en la época de Pablo, donde eran amos y esclavos, pero eso es una manera en que nosotros podemos, como cristianos, saber cómo debemos comportarnos ante aquellos jefes, ante aquellas personas que Dios ha permitido que estén en autoridad sobre nosotros, ya sea en nuestro trabajo, en nuestra escuela, etc. Entonces, entrando ya en el tema de hoy, la autoridad en el matrimonio. ¿Cómo se relaciona, cómo funciona la autoridad en el matrimonio? Dice ahí el versículo 21, el primer versículo de esta sección: someteos unos a otros en el temor de Dios. Es muy importante que siempre tengamos en cuenta que todo lo que Pablo nos va a estar enseñando
en el resto de esta sección que trata con la autoridad, ya sea en el matrimonio, padres e hijos, amos y siervos, parte de este versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea, tanto en el matrimonio como en la relación de padres e hijos y de amos y esclavos, amos y siervos. Pablo está escribiéndole a creyentes que se van a encontrar en alguna o en más de una de estas tres circunstancias: casados, padre con hijos o siendo hijos de padre, y estando en posición de amo o en posición de esclavo. Recordemos que en la carta de Filemón, Pablo le escribe a Filemón intercediendo por el esclavo Onésimo, a quien él le dijo que regresara y se sometiera a su amo. O sea, que como creyentes, Pablo acá nos está instruyendo acerca de cómo debemos ejercer y recibir autoridad en estas tres áreas de la vida. Entonces, empezando con el área que hoy nos ocupa, que es el área de matrimonio, siempre teniendo en cuenta el versículo 21, que es unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que toda sujeción y autoridad en la vida del cristiano, pues está sujetada a su vez y sometida a la autoridad de la palabra de Dios, a los mandamientos del Señor, a las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Entonces, en primer lugar, vamos a ver que este pasaje podemos dividirlo naturalmente en dos partes, los versículos del 21 al 24 y del 25 al 33. En la primera parte, Pablo le habla a las mujeres y en la segunda le habla a los hombres. Como vamos a ver, la parte en que le habla a los hombres es mucho más extensa, porque, como veremos, el hombre es cabeza de su esposa, es el líder espiritual de su hogar, y la mujer es la ayuda idónea, como establece Génesis, y la mujer pues debe someterse al hombre. Y a diferencia de lo que muchos piensan, que eso es una posición denigrante para la mujer, o que es una posición desventajosa, como vamos a ver en el pasaje de hoy, el hombre como líder espiritual del hogar tiene mucho más responsabilidad ante Dios que la mujer, porque es el que tiene que guiar incluso a la mujer, a los hijos y a todo el hogar. Entonces, vamos a entrar en el pasaje, luego de esta no tan breve introducción. Dice el versículo 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. O sea, lo primero que vemos en este pasaje, en el versículo 21, es que todos estamos bajo algún tipo de autoridad, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero esa autoridad tenemos que filtrarla, pasarla, o debe estar establecida bajo los preceptos bíblicos, bajo los preceptos del temor de Dios, del temor de Jehová, de las enseñanzas del Señor. Y en primer lugar dice Pablo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y ahí esta palabra sujeta es la misma palabra traducida en el versículo 21 como someteos. O sea, es someterse. La mujer, la casada, la esposa, debe estar sometida a su esposo. Fíjense que dice a sus propios maridos. No es que la esposa tiene que someterse a cualquier hombre o a cualquier persona, no, exclusivamente debe someterse a su marido. ¿Y cómo debe hacerlo? Dice, como al Señor. O sea, para una mujer casada, su esposo, la autoridad de su esposa, debe ser respetada como si fuese la autoridad del Señor. Es una enseñanza ahí bien clara que el apóstol Pablo nos está dando. Las casadas estén sometidas, sujetas a sus maridos, a sus propios maridos, no a otros maridos, no a otros hombres, a su marido, como al Señor. ¿Y por qué razón? Versículo 23 nos da la respuesta a esa pregunta. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Entonces vamos a ir viendo las partes de este pasaje. Dice, la razón por la cual la mujer debe estar sometida al hombre, la razón por la cual la esposa debe someterse a su esposo, es porque el esposo, el marido, es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿Qué quiere decir que el marido es cabeza de la mujer? Bueno, pues obviamente se está refiriendo a que es el guía de su esposa, a que es el líder espiritual de su esposa, de la misma manera que Cristo es la cabeza de la iglesia. Como vemos en otros pasajes que hablan acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, se dice que en la iglesia hay muchos miembros, que somos los creyentes, y cada miembro tiene una parte, una función en la iglesia, pero ningún miembro y ninguna parte
del cuerpo de Cristo, ninguna persona, miembro de la iglesia, es cabeza. La cabeza es Cristo. O sea, el que guía y lidera la iglesia es Cristo. Entonces, en base a este, fíjense que es bien sencillo el argumento que Pablo usa. Las esposas sométanse a sus esposos porque el esposo es la cabeza de su esposa. Es el guía, es el líder espiritual de su esposa. Así, de la misma manera que Cristo es la cabeza, el líder espiritual de la iglesia. Y dice que la iglesia es su cuerpo, o sea, es el cuerpo de Cristo, y Él es el Salvador de la iglesia. ¿Y por qué Pablo tiene que mencionar en esta explicación acerca de la autoridad en el matrimonio que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que Cristo es su Salvador? Eso tiene mucha relación con lo que le va a estar diciendo a los esposos en la segunda parte de este pasaje. Termina y resume esta primera parte de la siguiente forma. Así que, o sea, por lo dicho antes, como la iglesia está sujeta a Cristo, como la iglesia, como los creyentes nos sometemos a Cristo y a su autoridad, así también, de la misma forma, las esposas, las casadas, lo estén a sus maridos, o sea, estén sujetas, estén sometidas a sus maridos en todo. Y obviamente por razones de machismo y de abuso de poder y autoridad además, hay muchas mujeres que tienen serios problemas con hacer esto, porque sus esposos no son hombres que llevan a cabo, que desarrollan el liderazgo y la autoridad en el matrimonio de la manera correcta. Porque como vamos a estar viendo, la esposa, Dios le manda a someterse a su esposo, por la razón de que el esposo es su cabeza. Y la manera en que debe hacerlo es de la misma manera en que la iglesia se sujeta a Cristo, de la misma manera en que la iglesia está sometida a Cristo. Y termina diciendo el versículo 24, que sirve como resumen de esta primera parte: en todo, o sea, en toda área, en todo, deben estar las esposas sometidas, sujetas a sus esposos. Entonces, ¿por qué a las mujeres les cuesta tanto sujetarse, someterse a sus esposos? Bueno, en primer lugar está nuestra naturaleza caída. Nosotros los seres humanos, hombres y mujeres, somos rebeldes, pecadores por naturaleza. Y todo aquello que está en el plan de Dios, en el diseño de Dios, incluido la autoridad en el matrimonio, pues nuestra naturaleza pecaminosa tiende a oponerse, tiende a resistirse a la autoridad de Dios y a lo que su palabra enseña. Entonces esa es una primera causa. Y la segunda, pues, que les mencionaba reciente, el hecho del mal liderazgo, la mala autoridad ejercida por los hombres, pues ha hecho que las mujeres también pues no se quieran someter a ellos. Y como vamos a estar viendo, la autoridad en el matrimonio, la manera en que el esposo ejerce liderazgo y autoridad sobre la esposa, no es para nada machista, al menos a la luz de la Biblia. Y este es uno de los pasajes que estamos viendo hoy más completos, más fuertes para hablar acerca de la autoridad en el matrimonio. Y como veremos a continuación, lo que Dios ha dispuesto y ha revelado en su palabra aquí a través del apóstol Pablo, no es que el hombre ejerza un liderazgo dictatorial o impositivo sobre su esposa y su familia, sino que el liderazgo que el hombre va a ejercer sobre su esposa y su familia va a ser de tal manera que a la esposa le va a ser una bendición y un placer, pues someterse a su esposo. Y termino esta primera parte con una reflexión de una esposa cristiana muy sabia, que en un momento de su vida, como toda mujer, tuvo que lidiar con el hecho de someterse a su esposo. Y como quizás la mayoría de las mujeres, esto les resultó chocante, les resultó difícil debido a lo que hemos mencionado anteriormente. Pero una cosa que a ella le sirvió fue pensarlo de la siguiente manera: el asunto de la sumisión, de la sujeción a mi esposo, no es un asunto entre mi esposo y yo, decía ella. El asunto de la sumisión, de la sujeción a mi esposo es un asunto entre Dios y yo. ¿Y por qué esta piadosa y sabia mujer decía esto? Porque es que ¿quién manda a las mujeres a que se sometan a sus esposos? ¿Son los esposos? No, vemos claro aquí en la palabra del Señor que es Dios.
a través de sus siervos, a través en este caso del apóstol Pablo, está ordenándole, está mandándole a la mujer que estén sometida, que esté sujeta a su esposo. Entonces un primer consejo práctico, un tip bien útil para las esposas cristianas es darse cuenta de eso. Como primer elemento, tener en cuenta esto. La sujeción a mi esposo, la sujeción a vuestros esposos, es un asunto entre Dios y ustedes. No somos los esposos los que mandamos y exigimos que nuestras esposas se sometan a nosotras. Son la palabra de Dios, es el Señor, los que demandan que las esposas se sujeten a sus esposos. Por ende, no sujetarse al esposo no es un acto de desobediencia al esposo por parte de la esposa, es un acto de desobediencia a Dios y de rebeldía contra Dios por parte de la esposa. Y cada vez que una esposa no se somete a su esposo, además de estar pecando, de estar desobedeciendo a Dios, pues no da buen testimonio ante el mundo, porque lo que está diciendo indirectamente es que el modelo de Dios, que lo que Dios ha dispuesto, que como Dios ha determinado que la autoridad en el matrimonio funcione, pues no es funcional, no es útil, no sirve, no es adecuado. Es lo que indirectamente están diciendo. Pero, como vamos a ver seguidamente, sí funciona la autoridad en el matrimonio de la manera en que Dios la ha dispuesto. Y la parte que tiene que hacer la esposa en esto es sujetarse y someterse a su esposo. Pero, ¿cómo es que el esposo debe ejercer su autoridad? Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Fíjense que le oí decir a otra mujer piadosa, a otra esposa de pastor en este caso, le escuché decir, es más fácil lo que tenemos que hacer las mujeres que lo que tienen que hacer los hombres. Yo me quedé así la primera vez que la escuché, pero después ella dijo, las mujeres tenemos que someternos, tenemos que obedecer, tenemos que sujetarnos, pero los hombres tienen que amar. Y amar es más difícil que someterse. Y yo me quedé un poco como que contrariado, sorprendido por esta opinión de esta hermana, pero a la luz de este pasaje, lo que vamos a ver seguidamente, he llegado a la conclusión de que sí, que tiene razón y estoy de acuerdo con ella. Porque fíjense lo que Pablo le dice aquí a los esposos. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerden que la esposa debe someterse al esposo como la iglesia a Cristo. Y ahora Pablo sigue usando el mismo ejemplo, el mismo patrón de la relación entre la iglesia y Cristo, relación que Pablo ha descrito, vamos a decir que ampliamente en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios, cómo es que existe una iglesia, cómo es que la iglesia llega a tener una relación con Cristo, mediante su sacrificio en la cruz, etcétera, etcétera. Y así como funciona esa relación, así también debe funcionar la relación de autoridad entre el esposo y la esposa. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense que Pablo no le dice a los esposos, maridos, sometan a sus esposas, sujétenlas. No, porque el marido no tiene que obligar a su esposa a que se sujete. La esposa tiene que sujetarse por su propia voluntad, sencillamente por obedecer al Señor y hacer lo que su palabra dice. ¿Qué es lo que tiene que hacer el marido? No someterla o sujetarla, no, amarla. Esa es la manera de liderar a la esposa, a la familia. Es la manera en que el liderazgo bíblico del hombre en el matrimonio debe llevarse a cabo. Y el patrón de comparación o el estándar por el cual el hombre se debe guiar a la hora de amar a su esposa no es otro que Cristo mismo. Yo les confieso que ese es un estándar bastante alto y imposible de alcanzar todo el tiempo. Es a lo que debemos apuntar y esforzarnos cada día por llegar ahí. Pero sabemos que estamos en un proceso de santificación y que en algunos momentos vamos a fallar y no vamos a amar a nuestras esposas cumpliendo ese estándar. Y cuando hagamos eso, cuando fallemos en amar a nuestras esposas de esta manera, pues debemos pedir perdón. Debemos pedirle perdón por no amarla como Cristo amó a la iglesia. Yo le he tenido que pedir perdón a mi esposa muchas veces, porque muchas veces he fallado en amarla
como Cristo amó a la iglesia. Pero no cambia el estándar, no baja Dios la varilla, sigue siendo el mismo estándar, la varilla sigue estando a la misma altura. Debemos los esposos amar a nuestras esposas igual que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero el apóstol Pablo no lo deja ahí. Fíjense que, como les decía ahorita, él dedicó unos 3 versículos del 22-24 a hablarle a la esposa acerca de su sujeción, de su sometimiento al esposo. Pero ahora toma los versículos del 25 al 32 para hablarle al marido acerca de cómo debe amar a su esposa. Los versículos 21 y 33 vienen siendo como una introducción y una conclusión a todo este pasaje. Recordemos que en la autoridad en el matrimonio la sujeción está sometida, ya sea la sujeción por parte de la esposa, la autoridad de amar, el liderazgo amoroso del esposo, están sometidos todos al temor de Dios, como dice el versículo 21. Entonces, el patrón del esposo es, a la hora de liderar a su esposa, es la manera en que Cristo amó a la iglesia. O sea, es amarla y amarla como Cristo amó a la iglesia. Y ahora Pablo pasa a describir cómo Cristo amó a la iglesia. En primer lugar, se entregó a sí mismo por ella. ¿Y para qué se entregó Cristo por la iglesia? Bueno, de eso ya Pablo ha hablado bastante en los primeros 3 capítulos de Efesios, pero aquí ratifica los puntos clave. Santificarla. Los creyentes estamos en un proceso de santificación, de crecimiento espiritual, una vez que estamos en Cristo. Dice que ¿cómo la santificó? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, o sea, refiriéndose a la predicación del evangelio, la conversión, la experiencia del bautismo, que simboliza la regeneración espiritual, donde ahí dice, como dice Romanos, que nos identificamos juntamente con Cristo, con su muerte y resurrección, cuando experimentamos o obedecemos al Señor pasando por el bautismo. ¿Y cuál es el propósito con el cual Cristo santifica a la iglesia? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces Pablo, hablando de la autoridad en el matrimonio, hablando de cómo los hombres deben ejercer su autoridad como esposo hacia su esposa, que es amándolas, fíjense cómo dedica tiempo a hablar acerca de lo que Cristo hizo por la iglesia. La salvó, o sea, se entregó por ella, la santifica mediante la regeneración, lo que se simboliza ahí en el bautismo. Y el propósito de todo esto es las bodas del Cordero. Vamos ahí en Apocalipsis cuando la iglesia se encuentra con Cristo, ¿no? Y se habla de que es como una boda. La novia se encuentra con el novio. Entonces, a partir del versículo 28 dice, así también. O sea, así también, ¿qué? Lo que acaba de decir Pablo. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces, aquí se introduce como una segunda característica, una segunda pauta de cómo los esposos deben amar a sus esposas. Debemos amarla como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella para santificarla, para presentársela a sí mismo sin mancha, perfecta, etc. Pero ahora dice que como a nuestros mismos cuerpos, debemos amar a nuestras esposas como nuestros mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. O sea, además de Pablo decirle a los esposos que tienen que amar a sus esposas como Cristo a la iglesia, y en el proceso de describir cómo Cristo amó a la iglesia, les dice que entregándose por ella la amó para santificarla con el propósito de presentársela a sí mismo. Y después le dice que deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos, como también Cristo amó a la iglesia, como también Cristo a la iglesia, ¿verdad? Que la sustenta, la cuida, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y luego cita Génesis 2:24, de que dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Ahora, acoplando toda esta enseñanza de una sola vez.
Pablo cita Génesis 2:24, donde Dios mismo establece que la unión matrimonial es única y especial, porque un hombre y una mujer se funden en un solo ser. Es lo que quiere decir la expresión serán una sola carne. O sea, son un solo ser, un solo cuerpo. Por eso dice que el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque es su propio cuerpo. Cuando usted ama a su esposa, se está amando a sí mismo porque es su cuerpo, porque usted es una sola carne con su esposa. Y dice, nadie aborreció jamás a su propio cuerpo, ¿verdad? Solamente las personas que tienen problemas psiquiátricos y demás atentan contra su propio cuerpo, las personas que intentan suicidarse por determinadas circunstancias y demás. Pero fuera de esos casos, nadie atenta contra su propio cuerpo. Nadie coge y como hobby o entretenimiento se araña o se pellizca o se causa dolor, ¿verdad? A veces nosotros decimos, te amo más que a mí mismo. Eso es mentira, hermano. La Biblia dice que nadie aborreció jamás a su propio cuerpo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque es que la persona que más amamos es a nosotros mismos. A veces no nos damos cuenta de eso, pero en los pequeños detalles, las cosas que hacemos en nuestra vida, sale a flor de piel, sale a relucir ese egoísmo que está en nosotros. No amamos a nadie más que a nosotros mismos. Y por eso el apóstol Pablo nos dice acá que debemos amar a nuestras esposas como a nuestros mismos cuerpos, porque ellas son parte de nuestro cuerpo, porque estamos unidos en una sola carne por el vínculo matrimonial, como dice Génesis 2:24 y cita el apóstol Pablo en el versículo 31. Y volviendo al ejemplo de Cristo, Cristo se entregó por la iglesia para santificarla con el fin de presentársela a sí mismo. La sustenta y la cuida y la iglesia es parte de su cuerpo. O sea, vemos cómo Pablo compara de una manera perfecta la unión matrimonial hombre y mujer fundidos en una sola carne a la unión entre Cristo y la iglesia, que también son uno solo, en el sentido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Entonces, ¿de qué manera debe amar el esposo a su esposa? Bueno, como Cristo amó a la iglesia. Y hay dos elementos principales que Pablo señala en este pasaje de cómo Cristo amó a la iglesia, entregándose por ella para santificarla con el propósito de presentársela a sí mismo perfecta y sin mancha. Y en segundo lugar, sustentándola y cuidándola como cuerpo suyo que es. O sea, el esposo tiene que, para amar a la esposa como Cristo a la iglesia, en primer lugar, santificar a su esposa. El esposo tiene que trabajar en pro de que su esposa sea cada día más santa, más parecida y similar a Cristo. El crecimiento espiritual de la esposa es responsabilidad del esposo. La autoridad en el matrimonio, el liderazgo espiritual del hombre en la familia y específicamente en el matrimonio, que es lo que trata acá el pasaje, es hacer crecer espiritualmente a su esposa. Si su esposa hoy no es mejor cristiana, no es mejor persona que cuando se casó con usted, es porque usted ha hecho un mal trabajo. La mujer cristiana, una vez que se casa, debería crecer más espiritualmente, porque ahora tiene un hombre de Dios, debería ser un hombre de Dios, que tiene como tarea principal amarla como Cristo a la iglesia, y como parte de esa tarea ministrar su vida espiritualmente para que ella crezca y sea cada vez más una mujer de Dios, cada vez más parecida a Cristo. Entonces, por eso es que una mujer debe someterse con placer a su esposo, si su esposo está haciendo esto que la palabra enseña. Vemos que el liderazgo bíblico, el liderazgo espiritual, lo que la Biblia nos enseña, no es para nada el machismo secular, no es para nada eso. Cuando un hombre hace lo que la Biblia enseña y ama a su esposa como Cristo a la iglesia, poniendo su empeño en santificarla, en enseñarle la palabra, en que cada día se parezca a ella más a Cristo, pues ¿qué mujer no quiere someterse a un hombre así? Y déjeme decirle, la mujer está diseñada por Dios para ser guiada, para ser liderada. Su mente, todo su ser está diseñado por el Creador para que se desenvuelva de la mejor manera y sea lo más feliz cuando está sujeta a un hombre que la está amando como Cristo amó a la iglesia. Y eso es una relación armoniosa, hermosa, bella, como mismo es la relación entre Cristo y su iglesia. Eso no es para nada denigrante de la figura femenina. Al contrario, es una manera en que la figura femenina es bendecida, es exaltada y es
elevada a cada día a parecerse más a su Creador y Salvador Jesucristo. Como vemos en el versículo 27, desde el 26, Cristo se entregó amó a la iglesia y se entregó por ella para santificarla. El hombre tiene que santificar a su esposa. ¿Cuál es el propósito? Presentarla a sí mismo. O sea, Cristo santifica a la iglesia para presentársela a sí mismo el día de la boda del Cordero. Nosotros los esposos santificamos a nuestra esposa a nuestras esposas en la palabra, porque eso redunda en nuestra bendición. Entre más mi esposo se parezca a Cristo, más bendecido yo voy a ser, más voy a poderla disfrutar. Una esposa que se parezca a Cristo, que cada día sea mejor cristiana, más santa, pues mejor va a ser para mí en todos los sentidos. Pero si yo no hago eso, pues cada día mi esposa quizás se va a enfriar más espiritualmente, se va a alejar más de la voluntad de Dios, y yo no voy a ser bendecido en esas circunstancias, ya que a nadie le agrada una mujer peleona, una mujer que todo el tiempo se está quejando y que todo lo que sale de su boca es maldición o queja, y no es nada de alabanza a Dios. Pero cuando una mujer está en ese estado, hay que revisar al esposo. ¿Qué está haciendo el esposo por ella que haya permitido que llegue a estar en ese estado? Y finalmente, el sustentar y cuidar a nuestra esposa en el sentido físico, pero en el espiritual también, es la segunda parte de lo que Pablo nos está diciendo acá. Es la segunda manera en que la amamos como Cristo a la iglesia, ya que como cristianos todos somos parte de la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, y Cristo nos cuida y nos sustenta. Así también los esposos deben cuidar y sustentar a sus esposas, porque es su propio cuerpo. Nadie jamás, dice ahí el versículo 29, jamás aborreció a nadie su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Como Cristo cuida a la iglesia, así también debemos cuidar a nuestras esposas. Dice el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Vemos que la palabra misterio está unas 7 veces en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y quisiera un momento leer los versículos para darnos cuenta de un detalle. Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Efesios 3:3, que por revelación me fue declarado el misterio. Versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál es mi conocimiento en el misterio de Cristo. Versículo 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado en sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Versículo 9, 3, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Y la próxima vez que aparece es acá en el versículo 32 del capítulo 5. Y también aparece en capítulo 6, versículo 19. Entonces, en el resto de la carta de los Efesios, siempre que se habla del misterio, se está hablando del misterio del Evangelio, o sea, cómo Dios iba a salvar, a idear el plan de salvación para el hombre a través de Cristo. Entonces, en esta ocasión dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. No se está refiriendo a otra cosa. Obviamente, según el comentarista bíblico A.T. Robertson, uno de los grandes eruditos bautistas de griego, él dice que claramente Pablo se está refiriendo a que en la relación de Cristo con la iglesia, compararla con el matrimonio, es un gran misterio que estaba oculto y pues que ahora ha sido revelado. El misterio que se menciona varias veces en Efesios, pues habla del misterio del Evangelio, de la relación de Cristo con la iglesia, que estaba oculta con anterioridad, pero que ahora ha sido revelada por medio de los apóstoles y profetas del Señor mediante el Espíritu Santo. Entonces, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. O sea, el gran misterio es esa relación que Dios ha logrado entre la iglesia de Cristo a través de su sacrificio y demás, y de todo lo que Pablo ha descrito en los primeros 3 capítulos de la carta a los Efesios. Y contra ese misterio, o sea, o hacia ese misterio de la relación que existe entre Cristo y la iglesia, es que Pablo compara el matrimonio. Fíjense que es la primera institución creada por Dios. Ahí en Génesis se nos narra la historia, Génesis capítulo 2. Así que
después de la salvación, después de nuestra relación con Dios, no hay otra relación más importante que el matrimonio. Y tanto para el esposo como para la esposa, eso debe estar bien claro, que ni siquiera los hijos están primero que el matrimonio. Y que la manera en que, o principal en que debemos hacer funcionar un matrimonio desde el punto de vista bíblico, desde la perspectiva de Dios, es obedeciendo lo que su palabra enseña. En este caso, en este pasaje, en el versículo 33 se resume: por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Entonces, hermanos, resumiendo, el apóstol Pablo comienza este pasaje con una introducción muy interesante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Todos debemos estar sometidos los unos a los otros, todos estamos bajo algún tipo de autoridad. Y esa autoridad siempre es bajo el temor de Dios, bajo los mandamientos del Señor, bajo los preceptos bíblicos, bajo lo que Dios dice, bajo la autoridad de Dios. Todos estamos sometidos los unos a los otros, todos estamos bajo autoridad, pero ejerciendo autoridad y sometidos a la autoridad bajo la autoridad de Dios. En primer lugar, la relación de autoridad en el matrimonio funciona estando la esposa sometida a su esposo, porque el esposo es su cabeza, y de la misma manera que la iglesia a Cristo. Y en segundo lugar, la relación de autoridad en el matrimonio funciona ejerciendo el esposo la autoridad sobre su esposa, amándola. Amándola como Cristo a la iglesia. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia y cómo debe amar el esposo a su esposa? Estar dispuesto a morir por ella, si es necesario, amándola incondicionalmente, y eso se traduce en los hechos de santificarla, haciéndola crecer espiritualmente, ser el guía espiritual de su esposa, el que le enseñe la Biblia, el que vele por su vida espiritual. Y todo esto, el hombre cuando lo hace, lo que no está haciendo nada más que cuidar a su propia carne, a su propio cuerpo, porque la esposa es su propio cuerpo, como dice el versículo 31, citando Génesis 2:24. El esposo y la esposa son una sola carne. Cuando nosotros los esposos cuidamos el bienestar espiritual y físico de nuestras esposas, estamos cuidando nuestro propio cuerpo, porque ellas son parte de nuestro cuerpo. Así que, hermanos, si queremos tener un matrimonio bendecido por Dios, un matrimonio sometido a la palabra de Dios y a la autoridad de Dios, la clave principal está ahí en el versículo 33. Todo el pasaje nos está enseñando y guiando, pero el versículo 33 es el resumen para un matrimonio feliz. Cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, como a nosotros mismos, como a nuestro propio cuerpo, porque son nuestro propio cuerpo. Y la mujer respete a su marido. Vamos a hablar con nuestro Dios. Señor y Dios que estás en el cielo, tú sabes cuán difícil es para nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, en ocasiones someternos a tu palabra. Pero te rogamos que a través del poder de tu Espíritu Santo, que nos capacita para resistir el mal, las tentaciones y obedecerte, que tú nos estés capacitando para doblegar nuestro orgullo, nuestro ego, nuestro pecado, nuestra naturaleza pecaminosa y obedecer tu palabra. Que nosotros los esposos seamos capaces de amar a nuestras esposas como Cristo lo hizo con la iglesia, Señor, santificándolas, enseñándoles la palabra, orando por ellas, siendo el líder y guía espiritual de ellas, siendo aquellos que le proporcionemos crecimiento espiritual y que trabajemos en pro de que cada día ellas sean más semejantes a Cristo. Que la amemos, Señor, como si fueran nuestros propios cuerpos, porque eso es lo que son desde el punto de vista de tu palabra. Ayuda, Señor, a nuestras esposas a someterse a nosotros, aun cuando nos equivoquemos y no estemos actuando de la mejor manera, que ellas sean mujeres sabias que puedan interceder por sus esposos para que tú nos concedas sabiduría en los momentos en que estamos tomando malas decisiones, que estamos actuando de manera incorrecta. Ayuda a nuestras esposas a entender que el sometimiento es un asunto entre ellas y Dios y que no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, que depende única y exclusivamente de su relación con Dios y de su deseo de obedecer y someterse a lo que el Señor, a lo que tú dices en tu palabra. Te lo pedimos todo, Padre, en el nombre de Jesucristo.
Amén. Que el Señor les esté bendiciendo y que su palabra pueda tener el fruto deseado en nuestras vidas. Dios les bendiga.